Muy buenas tardes a mis estudiantes de primer año D. Con este videito les quiero hacer presentación de la unidad número 2. Muy feliz de haber llegado hasta aquí y de haber concretado ya una unidad como es la unidad número 1. Y ahora centrándonos en la unidad número 2, decirles que es la unidad central de la materia. Porque nosotros en este recorrido que iniciamos a partir de la clase número 5 vamos a ver la centralidad del tema que nos ocupa en esta materia, que es la educación moderna, la escuela como formato de la educación moderna. Cuando nosotros hablamos de escuela moderna, no solamente nos referimos a que surge en un determinado periodo, a partir del siglo XIX, con todo lo que nosotros fuimos caracterizando en las clases anteriores y con toda esa idea de elementos nuevos que aparecen y que confluyen en el siglo XIX, que tienen que ver con los ideales de la razón, los ideales de la libertad, los ideales de la igualdad, que fueron los básicamente que fueron centrales para entender, digamos, el contexto de la época, que nosotros dijimos que era un paradigma donde básicamente ese pensamiento tradicional basado en la educación, en la religión y demás, va a quedar ciertamente de lado. Cuando nosotros hablamos de escuela moderna, no solamente nos referimos entonces a una escuela que surge a partir de un determinado periodo, sino que también hablamos de que la escuela es moderna porque se va a componer por una serie de elementos, ¿sí?, que se ensamblan para dar el resultado de lo que va a ser esa famosa escuela moderna. Es decir, cuando se habla de escuela moderna, se habla de una escuela cuyas características y cuyos componentes se articulan de una manera o se ensamblan de una manera muy perfecta, por lo cual dan como resultado esa esencia de escuela en el cual nos vamos a formar todos los ciudadanos argentinos y todas las ciudadanas argentinas, ¿sí? Estos elementos o estas piezas que se van a dar como resultado esa escuela, nosotros las vamos a trabajar un poquito más adelante con un texto de Pablo Pinó que se llama La escuela como máquina de educar. Bueno, hasta aquí entonces comentarles de qué vamos a ver en la clase número 5. En la clase número 5 vamos a presentar la generación del 37 y la vamos a situar en un contexto durante el periodo del gobierno de Rosas. Nosotros estamos ya situados históricamente en el año 1829-1830. Aquí nosotros empezamos a dar cuenta después de 20 años de la Revolución de Mayo, damos cuenta del surgimiento de nuevos actores sociales que de alguna manera están irrumpiendo en esta escena, en este contexto, y que se trata de sectores intelectuales que han tenido la posibilidad de formarse o de instruirse en otros países de Europa, Estados Unidos, que como esos países tienen mucho avance en lo que es el sistema educativo y en las formas de gobierno, mucho más a tono con la época de los ideales de la modernidad, la ilustración y demás, estos sectores van a conformar lo que se llama un salón literario, que en esa época era muy común que se reúnan a debatir y se van a denominar la famosa generación del 37. Algunos de esos actores son Sarmiento, Alberdi y Echeverría. Estos actores no fueron muy bien vistos durante el gobierno de Rosas porque de alguna manera contradecían los principios del gobierno de Rosas. Rosas era un caudillo, un terrateniente que defendía el federalismo en plena época del conflicto entre unitarios y federales. Él no había sido electo o elegido por la voluntad popular, sino que había una sala de representantes, terrateniente lo elige a él como un caudillo gobernador de Buenos Aires, y como Buenos Aires era la provincia que más poder tenía, así es que Juan Manuel de Rosas, aunque era gobernador, era como una especie de presidente, porque de alguna manera organizaba la economía de las otras provincias y hacía tratados y pactos muy fuertes con las otras provincias bajo sus propias condiciones. Entonces era como el líder. Si bien no había una unidad nacional, no había un país conformado, una república como tal en esa época,
Rosas tenía una figura de líder, una especie de presidente, pero no era electo, sino que su gobierno se basaba mucho en la autoridad de la ley, una ley que él mismo impartía, y por eso se lo tildó de autoritario, de tirano, de dictador. Este grupo de jóvenes literarios que escribieron obras de mucha influencia para la época, porque si bien esas obras se terminaron de escribir en el exilio, porque se tuvieron que ir del país, claramente fueron obras que van a marcar la historia argentina, van a sentar un precedente, como lo es El Facundo y La Cautiva, que quizás son textos que también ustedes han leído en la primaria o en la secundaria. Porque claramente son textos que hablaban mucho acerca del modelo de país que estos sectores estaban proponiendo. Cuando se fueron, claramente se van porque sus ideas básicamente respondían a una idea más liberal, más moderna, acerca, por ejemplo, en cuanto a la representatividad. Ellos consideraban que la democracia debía ser la forma de gobierno de todo país, en el cual el pueblo pudiera elegir desde su propia voluntad a sus propios representantes, cosa que Rosas no avalaba. Otra cosa que estos sectores proponían era la libertad de prensa, la libertad para poder leer, opinar, decir y exponer ideas. En esta época estaba censurada, era muy controlada. Y otra cosa otro principio fundamental que defendían estas élites intelectuales, estos sectores intelectuales, era básicamente una educación laica, donde la religión no tuviera tanta influencia, sino que se pudiera educar en los preceptos más bien científicos, basados en teorías que realmente sean teorías basadas en el método científico, que sean comprobables, a partir de esa idea, de esa época, que eran las famosas ideas universales, y que por supuesto toda educación debía estar, la religión debía estar al margen de toda educación, ¿sí? Entonces este es lo que se llama el principio de laicidad, ¿sí? Cuando nosotros decimos educación laica, nos referimos a una educación donde la iglesia y la religión no tienen influencia. Por sus ideas tan modernas y avanzadas quedan expulsados, se tienen que ir, y Rosas, que gobierna hasta 1852, recién ahí van a poder volver estos sectores intelectuales y, oh casualidad, se van a convertir en las clases dirigentes. Por eso es que todos esos proyectos que ellos están diseñando desde el extranjero, cuando vuelvan lo van a poder materializar. Y eso es algo sustancial, porque quiere decir que al ser presidente Sarmiento va a poder poner en marcha todas esas ideas que durante un tiempo largo, casi 30 años más o menos, es que no van a poder concretarse hasta que finalmente Rosas sea derrotado y estos sectores tengan la posibilidad de volver al país, con ideas muy modernas y con ideas muy claras acerca de cuál era el proyecto de país que estos sectores estaban empezando a diseñar. No por nada la constitución que se sanciona en la primera constitución nacional, que se sanciona en el año 1853, establece que la nueva forma de gobierno que va a tener nuestro país va a ser representativa, republicana y federal. 3 principios básicos de la forma de gobierno que tenemos actualmente. Bueno, hasta aquí comentarles que ustedes van a tener acceso a un texto fundamental que es el de Isabelino Siede, que se llama Educación para el Desierto Argentino. Ese texto es la centralidad de la clase número 5, porque nosotros a partir de ese texto, que no es muy largo, es bastante breve, vamos a poder dar cuenta de los 3 grandes objetivos con el cual se diseñó la escuela moderna. Si logramos comprender esos 3 objetivos, ya les diría que estamos pero perfectamente bien, como para hasta podríamos darle un cierre a la materia, porque realmente aquí está la centralidad. Nosotros en la clase 5 le vamos a poner mucho énfasis en el texto de Isabelino Siede, pero acompañamos con el texto de Adriana Puigros, porque es el que nos organiza todo en cuanto al periodo histórico, porque es el que nos va dando la línea histórica y la línea cronológica acerca de cómo van mutando y cómo se van transformando los diferentes proyectos educativos a lo largo de la historia. Por eso es central el texto de Adriana Puigros. El texto de Isabelino Siede nos va a dar cuenta de cuáles fueron esos 3 grandes objetivos
que se propusieron estas élites dirigentes para dar origen a ese nuevo proyecto de escuela que más tarde se va a materializar con la ley 1420. A quienes le interesen pueden ir buscando información de eso. Y recién en la clase número 6 nos vamos a meter un poquito más profundo para ver esos elementos que le mencioné al principio, esos elementos que se ensamblan. Lo vamos a trabajar con el texto de Pablo Pino en la clase número 6. Hasta aquí lo que les subo a la plataforma es solamente para que ustedes den cuenta de lo que se viene. Recién el día miércoles 13 les voy a subir la siguiente actividad y tienen una semana para poder realizar. Bueno, espero que haya quedado claro y les haya servido esta introducción de la unidad número 2 y la clase número 5. Hasta luego.